¿Por qué hablaba en parábolas? Para que lo entendieran. Exactamente, porque para que no lo lo entendieran. entendían. Exactamente, por eso hablaba en parábolas. Porque había muchos que eran agricultores, otros eran pescadores y todo. Entonces realmente era para eso y para que lo entendieran los misterios del reino de Dios, exactamente lo que dice la hermanita. Es para eso, para que entendieran el misterio del reino de Dios. Entonces Jesucristo realmente tuvo que irse ahí a la orilla. Tú vas a ver ahorita en estos versos 1 al 3, vamos a leer hasta el capítulo 35 y tú te vas a dar cuenta cómo Jesucristo tiene que así irse hasta la orilla del mar, porque como exactamente como comentó la hermanita, él le predicaba a los fariseos y no le entendían, y entonces él tuvo que abrir su boca en parábolas. El profeta Isaías es lo mismo que dijo: oirán, pero no entenderán, ¿no? Entonces, realmente lo que sirvió... Lo que oían se les sabía y ni entendían. Exactamente. Y entonces podemos ver que realmente Jesucristo se acerca al mar. ¿Para qué se acerca al mar? Para con sus discípulos y todo, y se mete a la barca, y la barca realmente sirvió como un púlpito para que él predicara ahí la palabra de Dios en el lugar. Caminó encima del agua. Sí, claro, caminó encima del agua. Entonces vamos a leer del verso 1 al 3, y fíjate, entonces la primera parábola es la parábola del sembrador. ¿Qué es lo que nos explica la parábola del sembrador? La semilla es la palabra, y va a hablar de 4 tipos de cómo se siembra la semilla en el reino de Dios. Este está hablando de un sembrador. El sembrador es quien siembra la palabra, y realmente quien siembra la palabra es la iglesia, quien la tiene que sembrar aquí. Entonces hubo 4 semillas que nos da Jesucristo. Una dice que cayó junto al camino, otra junto a cardos y espinos, otra en pedregales, y la última cayó en tierra firme. Y esa es la que esperamos todos los hombres, que caigan en tierra firme. Esta salió un árbol divino. Cuando cae en tierra firme la palabra de Dios, es cuando realmente entendemos la palabra de Dios, ¿no? O sea, cuando realmente estamos... Fíjate, la Biblia dice en Colosenses capítulo 2, verso 7, arraigaos y cimentaos en el Señor. Cuando dice arraigaos y cimentaos en el Señor, es porque tenemos que echar raíces, ¿no? Entonces, por eso Jesucristo expresa esto, ¿no? La parábola del sembrador, ¿sí? Y lo está expresando así, ¿no? Fíjate, entonces vamos a leer, ¿no? Esta parte. El nombre parábola viene del griego, que significa parábole. Es más amplio que nuestra parábola. En la LXX, acuérdate que hay una traducción que se tiene que traducir del arameo al griego, y dice que en la LXX, que es del griego, se traduce del arameo al griego como masal, la cual incluye proverbios, acertijos y dichos sabios, al igual que parábolas. Es decir, vamos a suponer que si Dios tuviera que hablarle a una persona que a lo mejor se dedicara a la albañilería, y entonces Dios le hubiera hablado con parábolas, bueno, Jesucristo le hubiera hablado con parábolas, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellos entendieran, y para revelarle también los misterios del reino de Dios, ¿no? ¿Sí? Para eso son las parábolas. Fíjate, vamos del verso 1 al 3, y dice así, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió al sembrar. Fíjate, entonces Jesucristo lo que toma es esta barca como un púlpito, ¿no? O sea, lo que realmente está haciendo, Él está ahí predicando la palabra de Dios, ¿sí? O sea, les está enseñando a través de parábolas la palabra de Dios. Y fíjate, el uso de parábolas, que Jesús tenía que poner ejemplos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque eran pescadores, agricultores, artesanos, obreros, y se vivía el tiempo del imperio de los reyes. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, el siervo fiel, puedes ver la perla de gran precio, puedes ver la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, por eso fue expresado también, fue una profecía bíblica. ¿Por qué? Porque Isaías dijo que Él iba a abrir su boca en parábolas, y se está cumpliendo lo que el profeta Isaías dijo, que Jesucristo iba a abrir su boca en parábolas. Fíjate, entonces, Jesús enseña con parábolas, ¿por qué? Revela la verdad a los que buscaban entendimiento. Vamos a Marcos 4, capítulo 11, y es el conocimiento secreto para sus discípulos. Vea Marcos, capítulo 4, verso 11. Vamos a Marcos, vamos a orar, ¿no? A
Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Guárdanos, Señor, que tú seas, mi Dios, y que la palabra que demos, Señor, caiga en tierra firme, Señor. Que tú seas en este lugar, Señor. Toca los corazones, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, y que tú seas obrando con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que dispongamos nuestro corazón para ti, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Oramos, amén y amén. Fíjate, Marcos 4, verso 11. Capítulo 4, verso 11. Ahorita lo leemos, yo lo leo, si quieren no se preocupe, hermanita. Fíjate, dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, ¿no? ¿A quién está hablando? A sus discípulos. ¿Por qué el hombre entendemos el reino de Dios? ¿Por qué crees que entendamos el reino de Dios? O sea, cuando Pedro se da cuenta que Jesucristo era Dios, ¿qué es lo que dice? ¿Quién te reveló? No fue ni carne ni sangre. ¿Quién te lo reveló? El Espíritu. ¿Por qué el hombre tiene entendimiento de las cosas de Dios? ¿O por qué tú como hombre sabes de la palabra de Dios? ¿O por qué la palabra de Dios se siembra en tierra firme? ¿Y por qué tú escuchas el reino de Dios y tienes entendimiento del reino de Dios? ¿Por qué? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, dice que lo que ojo no vio ni oído oyó, sino todo fue revelado por el mismo Espíritu. Cuando nosotros tenemos un entendimiento de la palabra de Dios, ¿quién te lo revela? El Espíritu. Entonces por eso Jesucristo en Marcos 4, capítulo 11, les está diciendo que no a todos les es revelado el reino de Dios y les tiene que hablar también por parábolas, ¿sí? Esa es la explicación de esto. Fíjate, ahora, ocultaba la verdad a los que se oponían. ¿A quiénes? A los fariseos. Había fariseos, había judíos que se oponían a la verdad. Jesucristo se mostró como la verdad y la vida. Acuérdate que Jesucristo se muestra como la verdad y la vida. Fíjate, vea Lucas capítulo 8, verso 10. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 10. Fíjate, Lucas capítulo 8, verso 10. Dice esto. Después de esto, Jesús... Y él dijo así. Hermanita, él tiene que hablar. Ahorita vamos a dar el tema y ahorita. Fíjate, dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces tú te puedes dar cuenta cómo es eso, ¿no? O sea, Jesucristo mismo, no se preocupe, Jesucristo mismo dijo, y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, Jesucristo mismo hizo eso, ¿no? O sea, ¿qué les dijo, no? A ustedes, a quienes, a sus discípulos, les es dado conocer el reino de Dios, pero a otros tengo que hablarles por parábolas. Acuérdate que había judíos que eran así renuentes, ¿no? Totalmente renuentes. Y a veces también nosotros de repente somos renuentes, ¿no? O sea, hay que escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios no es revelada, por eso Jesucristo tuvo que abrirles la boca en parábolas. Fíjate, ahora, para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías, ve Isaías 6, 9, 10, y más adelante tú te vas a dar cuenta en estos versos que vamos a leer, que tú te das cuenta que esto fue profetizado, lo que habíamos dicho. Fíjate, ve Isaías capítulo 6, verso 9 al 10, vamos a Isaías, fíjate. Isaías 6, capítulo 6, verso 9 al 10, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondí él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto. Fíjate, entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Engrosó el corazón de quienes, de los judíos. ¿Para qué? Para que no entendieran. O sea, realmente el pueblo de Israel era necio, ¿no? O sea, el pueblo de Israel no escuchaba, ¿sí me entiendes? Y no escuchaba no nada más con las parábolas, sino no escuchaba desde antes, ¿no? O sea, tú te puedes dar cuenta que el pueblo de Israel realmente, o sea, no escuchaba la verdad. Y vino la verdad en carne y tuvo que hablarles por parábolas, y ellos de todos modos que decían, no, sabes que tú no eres el Cristo. Entonces se cumple la profecía así. Fíjate, vamos a seguir esta parte. Ahora ve a Mateo capítulo 13, 14, 15.
Vamos a Mateo capítulo 13, Mateo 13, 14, 15. Bueno, esto ya lo leímos. Fíjate, no lo hemos leído, pero es la parte de esto. Fíjate, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ame. Realmente Jesucristo, ¿qué fue lo que vino? A revelar el reino de Dios. O sea, eso fue lo que vino Jesucristo, a revelar los misterios del reino de Dios. ¿Y cómo lo revela? A través de las parábolas. ¿Pero a quién se los revela? A la gente que estaba a su alrededor. Realmente el reino de Dios había llegado ¿con quién? Con Jesucristo, ¿sí me entiendes? Fíjate, ahora, hacía también que la gente reflexionara y recortara la enseñanza. En Lucas 8:15, no vayas para allá, la semilla en buen terreno, es cuando cae la palabra de Dios en buen terreno. Ahorita lo vamos a leer, la palabra del sembrador. Fíjate, enseña verdades espirituales a través de ejemplos cotidianos. Mateo 13, 24, 30, ahorita también lo vamos a leer, como la parábola de la cizaña. Y la Biblia dice en Mateo 13, 34, 35, Jesús les habló por parábolas y sin parábolas no les hablaba. ¿Sí? ¿Para qué sirven estas parábolas? Por ejemplo, ahorita vamos a leer la parábola del sembrador. ¿Y para qué va a servir esta palabra? Acuérdate, la palabra de Dios nos dice esto. Esta parábola nos dice que cayó junto al camino. ¿Y qué es junto al camino? Junto al camino lo voy a explicar desde antes. Cuando la palabra de Dios, Jesucristo se está refiriendo al sembrador, dice que Él sembró la palabra. La iglesia, vámonos al contexto del día de hoy o contexto actual. ¿Por qué decía al camino? Cuando decía al camino es porque la gente caminaba sobre ese lugar y no se podía regar ahí la semilla porque no daba fruto, ¿sí? Y cuando la gente pasaba en ese tiempo, iba con sandalias y todo, y caminaba ahí y no daba fruto. Después dice sobre espinos o cardos. Cuando es sobre espinos o cardos, la tierra era muy fina, ¿sí? Bueno, sobre pedregales más bien. La tierra era muy fina y cuando se tiraba la palabra de Dios, la semilla tampoco daba fruto. ¿Por qué? Porque era de corta raíz. Eso es sobre pedregales. Ahora sobre espinos. Sobre cardos espinos también caía la semilla, pero realmente no daba fruto. Y la última, que es a la palabra de Dios o la semilla que caía en una tierra firme, ¿esto qué era? Que daba al 60, 90 y más. ¿Qué significa esta parábola para nosotros como creyentes? La parábola del sembrador significa esto. Dice que la palabra de Dios cuando cae junto al camino, ¿qué es? Cuando cae junto al camino dice que vienen las persecuciones, las aflicciones, o el enemigo empieza a perseguir a la iglesia. Entonces la palabra de Dios cuando cae en ese lugar, realmente cuando vienen las aflicciones o las persecuciones de este siglo, dice que se deja la palabra de Dios. Eso es cuando cae junto al camino. ¿Por qué? Porque realmente la palabra de Dios no fue así cimentada totalmente, ¿sí? O sea, no fue sembrada, no fue cimentada. Entonces dice que cuando la palabra de Dios cae también sobre cardos o espinos, dice que llega también así la aflicción, la persecución, y la palabra también se hace infructuosa. Y dice que cuando cae sobre pedregales, es cuando vemos que la palabra de Dios viene que los afanes de este siglo y las riquezas de este mundo y ahogan la palabra. Y la última, cuando da 60, 90 y más, es cuando la palabra de Dios cae en una tierra firme. Y es cuando la palabra de Dios cae en nuestros corazones y nosotros, a pesar de las aflicciones, a pesar de los afanes de este siglo, a pesar del engaño de las riquezas, a pesar de lo que pasa en este mundo, la palabra de Dios cae con firmeza en tu corazón. Eso es lo que significa la palabra del sembrador y ahorita lo vamos a explicar más a detalle. Entonces Jesucristo, cuando está explicando esta parábola del sembrador, se está refiriendo a eso, que al primero cae sobre el camino, al segundo
cae sobre cardos espinos y al tercero sobre pedregales, pero al cuarto dio fruto. Entonces, la palabra de Dios realmente, ¿qué es para nosotros? Tiene que ser una semilla que tiene que ser sembrada y que tiene que caer en tierra firme para que nosotros después demos fruto del reino de Dios en la tierra y que realmente estemos cimentados a través de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios debe de caer en el hombre en tierra firme. Si realmente nos consideramos creyentes, ¿para qué? Para que sea fructuosa, fructífera y se multiplique y nosotros podamos hablar de quién es Jesucristo y qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Fíjate, ahora ve del verso 4 al 9, esto es lo que estamos diciendo, fíjate. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, ya sabemos que es junto al camino, pasaban por esas veredas en ese tiempo y caminaban y la palabra no daba, ¿no? Entonces fíjate, y vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, o sea, esa palabra o esa semilla no tenía raíz. Y eso es lo que pasa también cuando el creyente no echa raíces en quién, en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que viene? Cuando Jesucristo nos habla también en una parte de que dice que hubo dos hombres, un sensato y un insensato, y el sensato en donde edifica la casa, sobre la roca. Entonces, cuando vienen los problemas, la persecución o las aflicciones de este siglo, la casa permanece. Y eso es lo que te está diciendo. Aquí cuando vienen los problemas y la persecución y todo, la semilla no tiene profundidad en la tierra. Fíjate, el verso 6 dice, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíces secó. Esa es la segunda. Y la tercera, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en una buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesucristo? Que cuando la palabra se hace fructuosa, cuando la palabra cae en una tierra firme, aunque vengan las aflicciones, la persecución a través del enemigo, aunque te persigan como creyente, realmente tú estás cimentado en tu fe y no te va a mover ningún viento de doctrina. ¿Por qué? Porque realmente tú estás convencido de quién es Cristo y tú estás cimentado en Él. Por eso dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:7, arraigaos y edificaos en la fe. Eso es echar raíces, echar cimientos, que tú realmente reconozcas a Jesucristo y que nada te mueva, que nada. ¿Por qué? Porque realmente tú estás convencido de quién es Jesús y nada te va a poder mover de lo que es Cristo. Entonces la iglesia realmente, ¿qué es lo que espera? Que la palabra de Dios caiga en ¿qué? En una tierra que sea firme y que tú estés bien cimentado en Cristo, que tú realmente como cristiano estés convencido del amor de Jesús. Y que tú estés convencido de que Jesucristo es real. Fíjate, ahora, ¿por qué Jesucristo enseña que la semilla es la palabra de Dios? La palabra de Dios es semilla de vida eterna. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida. Y ahora, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice que la semilla es incorruptible. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, vea Primera de Pedro capítulo 1, verso 23. Fíjate. Dice así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios en el corazón del creyente, ¿cómo tiene que vivir? Para siempre, permanecer. O sea, cuando tú recibes al Señor en el Jesucristo, cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, ¿qué es lo que ha caído? Jesucristo se muestra como que el verbo. ¿Y qué es el verbo? La palabra. Y cuando yo recibo a Jesucristo, recibo también la palabra. Y tengo que echar raíces. Y la palabra de Dios, cuando yo estoy convencido realmente de quién es Jesús, y pasa un tiempo y pasan las aflicciones, los afanes, la persecución, pero yo estoy convencido de quién es Cristo, esa palabra de Dios ha caído en una tierra que es firme. ¿Por qué? Porque tú has renacido de nuevo con una simiente que es incorruptible. ¿Quién es? Jesucristo. Sí, fíjate, ahora, en esta parte, sigamos. Fíjate, ahora, al igual que una semilla, la palabra necesita ser plantada.
¿Para qué está la iglesia? Para que prediquemos. La iglesia está para eso, para que prediques, y también necesita ser plantada esa semilla. Vea Lucas capítulo 8, verso 11. Vamos a Lucas capítulo 8, verso 11. Fíjate, dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. ¿Cuál tiene que ser la semilla? La palabra de Dios. O sea, nosotros realmente en la iglesia, ¿para qué está? O sea, para esparcir la palabra. Y ahorita lo va a decir también cuando habla que la palabra, que la semilla de mostaza es comparada al reino de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia también tiene que esparcir la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, esparcirla. Fíjate, ahora, y tiene que ser sembrada en el corazón también, tiene que ser sembrada. Dios conoce, y cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, nosotros realmente, a veces puede haber gente y tú puedes orar, ¿no?, por las personas, y de repente tú le puedes decir, oye, necesitas a Jesús, porque ¿qué es lo que pasaría si el día de hoy tú mueres? Y tú necesitas a Jesús. ¿Y qué pasaría entonces si tú mueres y cuando tú oras por la persona y él recibe a Cristo a través del Espíritu Santo y ya hace la oración de profesión de fe y todo, realmente Dios conoce qué persona realmente lo ha recibido en el corazón? Él conoce los corazones de todos los hombres. Entonces por eso también la palabra tiene que ser sembrada en el corazón. Fíjate, la semilla de la palabra crece y produce fruto en el corazón. ¿Cuáles son los frutos? También un cristiano, la Biblia nos dice que por sus frutos os conoceréis. Ojo, también no, porque como hombre a veces te puedes equivocar, ¿no? Entonces estamos aquí predicando y desde aquí y todo, y desde aquí hablando la palabra, y pues todos nos vemos así bien correctos, ¿no? Pero acuérdate que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero cuando nosotros como creyentes también nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentimiento y ponernos a cuentas con Dios y ponernos a cuentas con las personas que hemos dañado. Sí, eso es lo que tiene que hacer el creyente. Por eso la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. Y tal vez en la semana les ha pasado y me ha pasado, en la semana tal vez no ganaste la batalla, pero acuérdate que cada día es nueva su misericordia y cada mañana es renovada su misericordia. Y eso es cuando o sea, eso no nos da libre derecho, ¿no? De repente así hacer lo que queramos, ¿no? Y de repente así con todo el mundo y todo, ¿no? No nos da libre derecho. Pero sí tenemos que ser un pueblo que dé fruto. ¿Y cuáles son los frutos? Por sus frutos os conoceréis. La Biblia nos dice que del buen árbol da buenos frutos, pero el mal árbol es cortado y arrojado al fuego. Entonces la iglesia también estamos para buenos frutos. Y tenemos que ser como pacientes, amorosos, bondadosos, benignos. Ejemplos. ¿No? Ejemplos, exactamente. O sea, como hombres tenemos que ser así, ¿sí me entiendes? O sea, los frutos, Gálatas 5, tenemos que dar frutos, fíjate. Y como creyentes, y a lo mejor luego estás caminando mal y estás de repente equivocándote, ¿qué tienes que hacer? Pedirle al Señor, muéstrame, examina mi corazón, pruébame. Porque el hombre es recto en su propia opinión. ¿Y qué hacemos de repente? ¿No? Decimos, no, nos sentimos así que volamos, ¿no? Flotamos como creyentes, pero no, somos pecadores. Y eso es lo que tiene que hacer todo creyente, examinar su corazón, pedirle al Señor, examíname, muéstrame. Es que no se equivoca. Y ahorita comentamos, hermanita. Fíjate, ahora, el suelo representa el corazón del hombre. Lucas 8, 12, 15, ya dijimos 4 tipos de suelo, ya los dijimos. Ahora, la semilla de la palabra solo da fruto en suelo preparado. Tienes que proponer tu corazón. ¿Qué fue lo que hizo el profeta Daniel desde el principio? Dice que propuso su corazón, ¿para qué? Para no contaminarse de la mesa del rey. Y ahora Esdras, ¿qué fue lo que hizo también cuando reedificó el segundo templo? Esdras también, y Nehemías, dice que propuso su corazón para que el pueblo inquiriera la palabra y para que él inquiriera la palabra, para que le enseñara. Hay que proponer nuestro corazón. Tiene que ser un corazón como un corazón puro,
Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo Dios? Te va a ir santificando. Por eso venimos a la iglesia. Por eso de repente leemos la palabra. Porque a través de la palabra de Dios también el hombre se va a santificar. La palabra de Dios te va a mostrar, es el agua. La palabra de Dios te va a enseñar qué es lo que estás fallando, qué es lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que hace. Acuérdate que Pablo así la mostró, bueno, Hebreos, como la espada de un doble filo. Dice que penetra en las coyunturas, que discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. Y la palabra es viva y eficaz, nos lava, es el agua también. Eso es lo que va a hacer la palabra, te va a mostrar que tus imperfecciones, que de repente también fallas. Por eso la Biblia también nos dice, y ayer un hermano también nos dijo, nadie tenga mayor concepto del que sí, eso es indudable. Y de repente tú ves hermanos, porque pues también justifican, ¿no?, su pecado, y tú ves hermanos así que de repente están diciendo, no, pues el evangelio de la prosperidad, y Joel Osteen, y Dante Gebel y todo, y pues sí, ¿no? O sea, pero realmente ¿qué se tiene que predicar? La verdad, como creyentes, pero también guardarla. La Biblia también nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es una de las voluntades del Padre? La santificación, seguirlo, morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, a lo que a veces nosotros queremos, y que Él crezca y que nosotros menguemos. Eso es. Tú puedes ver, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no?, donde dan la palabra de Dios, y todo es positivismo, todo es así, que te vaya bien, todo es decláralo, ¿no? Y de repente estás viendo, ¿no?, y ves las mega iglesias. Y yo veo, ¿no?, y digo, realmente están predicando la palabra de Dios. Están llevando al creyente al arrepentimiento, están llevando al creyente al reino de Dios. ¿A dónde tiene que ir el creyente? Al reino de Dios. La palabra tiene que caer en tierra firme. ¿Qué es lo que va a pasar si vamos a suponer, qué es lo que va a pasar si el creyente está cimentado en fábula? Y si el día de mañana viene el rapto de la iglesia, ¿qué va a pasar con el creyente? Y la palabra de Dios realmente, la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios se va a cumplir, no lo sabemos. Pero por eso el creyente debe de estar así, con un corazón como verdadero, con un corazón a Cristo. Y Él nos va a ir santificando. O sea, a veces llegamos a la iglesia, o sea, no es tampoco para que nos espantemos como creyentes, porque tú llegas en la iglesia en el -6 y a veces el Señor te va subiendo poco a poco, porque te va santificando, y va a haber áreas que va a ir trabajando el Señor, que van a ir costando trabajo. O sea, también no tenemos que así de repente decir, no, pues yo soy bien pecador, no soy digno. Acuérdate, no, eso no tiene nada que ver con Jesús. Él quiere renovar tu corazón a diario, quiere que tú lo entregues a Él. Fíjate, ahora, cuando dice junto al camino, ahora vamos a explicarlo bien porque me adelanté un poco, es que se me cruzaron un poco los cables, perdón, hermano. Fíjate, junto al camino, dice, era el sendero donde caminaba la gente y nada podía crecer porque el suelo estaba demasiado duro. Ahora, pedregales, donde la tierra era demasiado fina, echada sobre una superficie rocosa. En esta tierra la semilla brota rápida por el calor de la tierra, pero la semilla no es capaz de tener buena raíz por causa de la superficie rocosa. Entre espinos, describe que la tierra era fértil, quizá demasiado fértil, porque espinos crecen y allí igual que el grano, pero aunque sea demasiado fértil, la semilla que es infructuosa. Ahora, la buena tierra describe a la tierra que es fértil y sin hierbas malas, una cosecha buena y productiva crece en la tierra buena. Y fíjate, yo aquí puse un comentario, ¿no? Y a veces salimos bien espiritualoides, ¿no?, de la iglesia, y ya de repente hemos recibido así la adoración y todo, y hemos recibido la palabra, y de repente llega algo y nos tambalea, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, ¿por qué? Porque a veces llega algo que nos aflige, que nos preocupa y nos tambalea. Y entonces yo digo, a veces somos bien espiritualoides, ¿no? Porque ya escuchamos la palabra y todo, pero la palabra de Dios también se tiene que vivir, en todo. No estoy diciendo nada más así, en la rectitud, en el orden, en el comportamiento y todo, sí, inevitablemente, pero también en la fe, en confiar, en que realmente Dios está al control de nuestra vida. Y cuando nosotros oramos, el Señor nos escucha. No estoy hablando en 4 paredes cuando yo me pongo a orar.
El Señor realmente te está escuchando. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque a veces tú vienes a la iglesia, escuchas la palabra, todo así, y de repente la palabra cae, pero de repente viene algo y te empiezas a tambalear, y te empiezas a afligir, a preocupar. Pero no tenemos un Dios que abrió el mar, no tenemos un Dios que tapó bocas de leones, no tenemos un Dios que tiró muros, no tenemos un Dios que resucitó de la muerte, no tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar, con fe. Y a veces vamos a orar, y a veces vamos a salir y ya de repente recibimos bien la palabra, y a veces vamos a orar, y a veces vamos a decir, bueno, es que Dios no me ha respondido mi oración. Pero a veces también tienes que tener paciencia y fe. Acuérdate que el que guarda a Israel jamás se duerme. Y cuando dice guarda a Israel, también la iglesia es la Israel espiritual. Entonces, Dios nunca duerme. Y cuando tú estás orando por alguien o por una persona, por algo, por la conversión, tienes que ser paciente, pero no desistas de la oración. También tú eres semillero y tú estás orando a lo mejor por un familiar, estás orando por el lugar, estás orando por las personas, estás orando por tu familia, estás orando por el trabajo, por esto. No desistas de orar. El Señor escucha la oración y nunca te va a dejar. ¿Sí? Fíjate, ahora, del verso 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesucristo se les revela a sus discípulos, y se les revela y se dieron cuenta que él era el Cristo, pero a los otros tiene que hablarles por parábolas. Y a veces a nosotros también, de repente, como creyentes, a veces hay duda en nuestro corazón. Y la Biblia también nos dice en Hebreos que no tengamos un corazón de duda, un corazón incrédulo. ¿Por qué? La Biblia dice en Hebreos que también sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe también para el creyente? Por la palabra y por el oír. Cuando yo paso más expuesto a la palabra de Dios, y cuando yo paso más así tiempo con Dios, ahí también viene la fe. Porque ahí tengo la nube de testigos, hombres y mujeres que han sufrido cosas similares a las que nosotros vivimos. Y con el poder de Dios también han sido ayudados. A través de la fe también viene ¿qué? La bendición. Fíjate, ahora, dice así el verso 11. Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros os es dado saber? El 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y fíjate cómo aquí luego tuercen en este verso 13, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, el que tiene se le dará más y al que no tiene se le será quitado, ¿no? Y a veces llegan los de la prosperidad y te hablan esto, ¿no? O sea, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Está hablando sobre ¿qué? El conocimiento de Dios. Fíjate, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué era lo que deseaban ver los profetas? A Cristo. ¿Y quién lo estaba viendo? Los discípulos. ¿Y qué es lo que tú has conocido a través del amor de Jesús? Que Él es verdadero, que Él es cierto, y que Él existe y es real, y te ha dado la vida. Lo que dijo el apóstol Pablo en una parte en Efesios, dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo estaba el creyente antes sin Cristo? Muerto, y no conocías la verdad. Y de repente estás sin rumbo, pero tienes la verdad aquí, ¿a través de quién? De Cristo. Fíjate, los discípulos preguntan, fíjate, sobre las parábolas. Querían saber por qué Jesús enseñaba de esa manera. Y fíjate, Jesús revela misterios a los discípulos.
Le dio acceso especial a la verdad del reino de los cielos. Al que tiene fe y entendimiento se le dará más. La profecía de Isaías se cumple en los incrédulos. Y verán señales, pero no entenderán su significado espiritual. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Pues sanaba, ¿no? Hacía milagros. Multiplicó los peces, multiplicó los panes, sanó a los leprosos, hizo que los cojos anduvieran, que los paralíticos andaran. Y vieron la mano de Dios, ¿no? Y a veces nosotros, fíjate, la Biblia en 1 Corintios capítulo 2:9, ¿qué es lo que te revela el reino de Dios? ¿Quién te revela el reino de Dios o qué es lo que te lo revela? El mismo Espíritu, ¿no? Ve a 1 Corintios capítulo 2 verso 9, 1 Corintios capítulo 2 verso 9, vamos a 1 Corintios, fíjate, dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas, sino el Espíritu de Dios. ¿Cómo nosotros como creyentes, quién nos reveló el reino de Dios? ¿Y quién nos revela las cosas de Dios? ¿Y cómo nosotros de repente como creyentes, cuando recibimos el Evangelio, ¿no? Y de repente tú ves al que no puede ver a Cristo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ver a Cristo? Porque hay un velo. O sea, de repente el hombre no puede ver a Cristo porque hay un velo. ¿Y quién enceguece el entendimiento de los gentiles? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4? Dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los gentiles para que no resplandezca la luz de la verdad en sus corazones y no crean en la verdad sino en la mentira. ¿Quién tiene cegado al hombre? ¿Y por qué el hombre no puede ver las cosas espirituales? Y de repente ya se empiezan a dar cuenta. Porque de repente tú hablas y todo, y ya ven las señales y todo lo que está pasando y todo, y el hombre se empieza a dar cuenta por eso. Pero el hombre, ¿qué hace? ¿Realmente va a Jesús, lo busca? ¿O realmente dice no? Porque en el hombre, ¿qué hay? En el hombre hay orgullo. Y todos los hombres necesitamos a Jesús. Pero el hombre natural no alcanza a percibir las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Se han de discernir espiritualmente. ¿Quién te revela las cosas espirituales? Y de repente tú puedes ver, y yo veo así, pues, gente que tal vez no es cristiana, pero está en otra religión. Y de repente dicen, es que Dios es amor. Y como Dios es tan amoroso, tan bondadoso, ¿cómo Dios va a ser un infierno? Y yo me pongo a pensar, ¿realmente el hombre sí está preparado para la muerte? ¿O está viviendo el momento día a día? Porque yo me pongo a pensar eso, ¿no? O sea, el hombre vive lo momentáneo, ¿no? Y de repente hay mismo creyente que está siendo engañado, porque está viviendo el momento, ¿no? Y está viviendo lo terrenal. Pero realmente, ¿quién te revela las cosas espirituales? ¿Y quién te revela el reino de Dios? ¿Realmente el hombre va a ser juzgado o no va a ser juzgado según la Biblia? Sí. Y yo digo, ¿y qué pasa con el hombre, ¿no? O sea, ¿qué pasa así con los hombres, ¿no? O sea, están viviendo el momento y están viviendo así, ¿no? Y los puedo ver a lo mejor como en el tiempo de Noé. Porque en el tiempo de Noé así estaba el hombre. Noé estaba haciendo el arca y el hombre estaba rechazando a Dios. Y no era un predicador y el arca representaba a Cristo. Entonces tú estás como la iglesia, ¿no? Y la iglesia está predicando porque la palabra de Dios ha caído en tierra firme. Y a lo mejor ahorita estamos predicando así más fuerte, ¿no? Pero la iglesia debe de predicar con los frutos, ¿no? Con el amor, con la paciencia,
con la bondad, con la fe, con el gozo, que estás confiando en Dios. Pero tú ves así de repente todo lo que pasa a tu alrededor y todo lo que acontece y todo, y el hombre que está muerto, ¿no? ¿Y qué dice el hombre? No hay Dios. Y está como en los tiempos de Noé, ¿no? O sea, está viviendo el momento y todo, y Noé hizo el arca porque fue un mandato de Dios. Y el arca representaba la salvación. Entonces ahora la salvación ha descendido del cielo. Y teniendo este grande galardón que es Cristo, ¿qué te exhorta el apóstol Pablo? Que guardemos nuestra salvación con un temor y un temblor. O sea, no que estemos así todos paniqueados, ¿no? Que no podemos salir, que no podemos hacer nada, ¿no? O sea, como creyentes, ¿no? Pero sino que realmente, como creyentes, estemos convencidos de que la verdad es Cristo, ¿no? Y que es real, ¿no? O sea, realmente Jesús descendió del cielo y murió por los hombres. ¿Y quién nos revela las cosas espirituales? El Espíritu de Dios. ¿Y quién nos muestra la verdad? ¿Quién nos muestra a Cristo? El Espíritu de Dios. Fíjate, sigamos en esta parte de... fíjate, los discípulos son bendecidos por ver y entender. Tenían el privilegio de conocer los misterios del reino. Y la Biblia dice en Lucas 8:10, ya lo dijimos, a vosotros que os es dado a conocer. Vamos del verso 18 al 23. Ahora, la parábola del sembrador explica cada tierra y representa uno de 4 de las respuestas a la palabra del reino. Fíjate, esto ya lo dijimos un poco, ¿no? Pero vamos a explicar un poco mejor. Dice el verso 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Y a poco no? Yo de repente aquí vino una amiga y de repente dice que le empezaron a pasar muchas cosas, ¿no? Que se le descomponía esto, que se le descomponía aquello y que todo. Entonces pues dijo, no, ya vamos a... no aguantó la presión. Y a veces a poco no empieza la lucha espiritual. Cuando tú te acercas más a Dios, ¿qué es lo que pasa? Sí empieza más lucha, ¿no? Pero ese es el que cae junto al camino. Fíjate, representa a los que nunca realmente oyen la palabra con entendimiento. La palabra de Dios debe de ser entendida antes de que realmente pueda dar fruto. Una de las obras principales de Satanás es mantener a los hombres en la oscuridad en cuanto a su entendimiento del Evangelio. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Que los hombres no vayan a la verdad. Y a veces, ¿qué es lo que hace Satanás con el hombre? ¿No? Le da todo. Y a veces tú puedes ver hombres que tienen todo, pero sin temor a Cristo. Y a veces tú ves lo que estás viendo y ves así hombres que tienen economía, que tienen todo, pero les hace falta algo, Jesús en su corazón y conocer la verdad. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Dice, no, ahorita no tengo tiempo, yo estoy viviendo súper bien, ¿no? Y algo principal también es de Satanás, o sea, a través de la palabra, es perseguir al creyente. Y que tú te aflijas, que tú te preocupes, que tú te entristezcas. Y eso es parte de Satanás, fíjate. Ahora, la palabra de Dios tiene que dar fruto. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Vamos al siguiente verso, el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, no lo entiende, el 20 más bien, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En el primero, este es lo que pasa con el segundo más bien. En el primero, ¿qué es lo que pasa? Cuando es junto al camino, o sea, no tiene un entendimiento. Pero en el segundo llega también que las aflicciones, la persecución. Y cuando de repente nos sentimos oprimidos como creyentes, y cuando tú estás siendo oprimido también, porque ha pasado, ¿no? De repente, ¿qué dices? No, ya no quiero oro ni quiero plata, ¿no? Y estás siendo oprimido a veces como creyente. Fíjate,
Como semilla cae en la tierra muy profunda, sobre los predegales brota rápidamente y después rápidamente seca y muere. Así responden algunos a la palabra con entusiasmo inmediato, pero pronto se marchitará. Y eso es lo que pasa, ¿no? A veces recibimos la palabra con gozo. Y yo veía así hermanos, de repente donde yo estaba, y había hermanos que yo les decía, este hermano está más potente que yo, ¿no? Iba a seguir en el evangelio, y ahorita pues regresaron al camino, ¿no? Pero de Belial. Y veo hermanos que de repente pues se regresaron al mundo, ¿no? Y yo los veía así más firmes, y de repente los hermanos pues han dejado el camino, ¿no? Ya está divorcio y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que estar firmes. O sea, el estar en Cristo no nada más es así ya, hoy creo en Jesús y ya mañana me olvido de Él, ¿no? O sea, que sí, Dios es amor, ¿no? Y Dios nos ama, pero no nada más es eso, ¿no? Sino seguir, permanecer. Fíjate, ahora, esta tierra representa a los que reciben entusiasmo la palabra, pero su vida no dura mucho, porque no están dispuestos a soportar la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Ahora, entre espinos, vamos a esta, fíjate. El que fue sembrado, el verso 22 de Mateo 13, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, el verso 23, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Fíjate, a veces también que viene, ¿no? Los afanes de este siglo, ¿no? Y de repente te empieza a ir bien, y ¿qué dices, no? Voy a dejar a Jesús, ¿no? Y estuviste orando y orando, y yo he oído hermanos, ¿no? Que oraban por un trabajo, y dicen, ahora ya no voy a ir a la iglesia porque los domingos tengo que trabajar, ¿no? O sea, tengo que seguir a Jesús, ¿no? O sea, tengo que seguir mis cosas, ¿no? O sea, y eso es lo que pasa, ¿no? De repente. Y yo digo, no es malo, ¿no? El trabajar, no es malo, ¿no? Que te vaya bien como creyente. Pero el problema ¿qué es? Cuando ponemos eso en primer lugar y eso nos aparta de Jesús. Ese es el problema a veces del creyente. Que ponemos nuestro corazón en lo terrenal, en lo pasajero. Y yo digo, no es malo que tú a veces anheles una vida mejor. No es malo, o sea, no es malo que el Señor te bendiga. Yo no lo veo mal. O sea, yo no veo mal que el Señor te prospere, te bendiga. Pero sí veo mal que a veces por eso empieces a dejar el camino del Señor. Porque como el Señor te está bendiciendo, el Señor te está prosperando, ¿qué es lo que hace? ¿No? A veces dices, no, ya, ¿para qué tanto Jesús? Está mejor esto, ¿no? Fíjate, ahora, dice, la tierra representa el espacio fértil, la buena tierra, para la palabra, pero su tierra es, no, fíjate, buena tierra. Cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, nuestro corazón está receptivo y humilde y echa raíces profundas, se arraiga en nuestro corazón y mente, crea fruto abundante. Nuestra vida produce resultados espirituales. Fíjate, uno de los resultados espirituales para el creyente es el amor. O sea, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, verso 1-3 dice que si tú no tienes amor eres como un metal que pega contra otro metal y retiembla. Y puedes tener así, yo digo, ¿no? Puedes tener toda la doctrina como creyente, puedes saber toda la palabra, puedes saber toda la escatología, pero un cristiano realmente, ¿cómo era Jesús? Amoroso, ¿no? ¿Y cómo tenemos que hacer? Amorosos. Y un creyente, ¿cómo debe de ser? Extender la mano, ¿no? O sea, ir la milla extra, ¿no? Y a veces, aunque a veces te hagan, te deshagan. O sea, el creyente, ¿cómo debe demostrar amor? Y debes de ser paciente también, amoroso y paciente. Fíjate, tienes que tener también alegría, ¿no? Y a veces va a haber momentos donde también Jesús nos dice, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero también como creyentes tenemos que tener alegría, tenemos que tener un gozo, ¿no? O sea, ser cristiano y de repente estás todo preocupado, todo afligido, no. Como cristiano también tienes que tener alegría. Sí, fíjate, Gálatas 5:22 al 23 nos lo dice, son frutos.
Y paciencia. También tienes que ser paciente con los demás. ¿A poco no a veces nos desesperamos, no? Y hasta en la fila, ¿no? Y de repente ahorita vas al Oxxo, voy al Oxxo a hacer una recarga porque ya todo está así rápido y todo. Y voy al Oxxo y uno enfrente, pero imagínate si vas impaciente que dices, apúrale. Y se tarda como 50 veces y todo, o le echas ojos, ¿no? Si unos ojos de pistola, ¿no? Pero ¿cómo debes de ser paciente? Y paciente para todo, para con los demás, para todo. Fíjate, permite que la palabra de Dios transforme nuestra vida. La palabra de Dios que va a hacer un cambio en la vida del creyente. Vas a estar confiado. ¿Y cuál es la transformación también de la vida del creyente? Que realmente el Señor haga la obra en ti, que te muestre tus imperfecciones, ¿no? O sea, que de repente nos muestre cómo somos, ¿no? A veces cómo, ¿no? O sea, yo a veces le digo, Señor, quítame la soberbia, el orgullo, ¿no? Dame humildad, dame mansedumbre. Y a veces se me levanta el chuki, ¿no? Porque pues es verdad, ¿no? O sea, pero ayúdame a ser manso. Ayúdame a estimar a los demás mayores que a mí mismo. Ayúdame a ver a los demás así como tú los ves, en amor. Ayúdame a extender mi mano, que no me duele. ¿A poco no a veces duele, no? O sea, de repente, ¿no? Que dices, si doy, me voy a quedar sin nada, ¿no? ¿Sí o no? ¿A poco no pensamos así, de repente? Fíjate, ahora, con sabiduría también, ¿eh? Con sabiduría todo. Fíjate, nos hace discípulos productivos, ¿no? O sea, ser un discípulo productivo, ¿qué es, no? Que prediques, ¿no? Eso es lo que dice Pablo a Timoteo, ¿no? En 1 Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra de Dios. Eso es, ¿no? Fíjate, ahora, Juan 15:8, fruto que permanece. Así lo dice Juan, ¿no? Juan 15:8 dice que Él es la vid y vosotros los pámpanos. Si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y no podemos llevar fruto si Él no está con nosotros. Fíjate, ahora el verso 24 al 30, y yo creo que hasta aquí, bueno, 24 al 30. Ahora esta es la parábola del trigo y la cizaña. Ve del 24 al 30. Dice, y les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella del trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Y sabes qué representa esta parábola del trigo y la cizaña? O sea, creo que lo hemos explicado. Fíjate, esta parábola describe la hazaña de un enemigo quien intentó destruir el trabajo del hombre que sembró buena semilla en su campo. El propósito del enemigo es sembrar la cizaña entre el trigo, era destruir el trigo, pero el agricultor sabio no dejaría triunfar al enemigo. En vez de eso, el agricultor decidió arreglarlo en el tiempo de la cosecha. Fíjate, ¿y la parábola del trigo y la cizaña qué representa? ¿El trigo qué es? Es la palabra de Dios, ¿no? El trigo representa a quiénes? La gente, ¿no? A la iglesia y a la gente. Eso es lo que representa. Y dentro de la iglesia también hay trigo y cizaña. Entonces es la iglesia verdadera. ¿Y la cizaña qué representa? El reino del malo. Y dice que la tierra, ¿qué es? El campo, ¿no? Y la siega, ¿cuál es? El fin de este siglo. Pero ¿cómo tienen que crecer juntos? Entonces tú ves en la tierra trigo y cizaña y ves también en la iglesia trigo y cizaña, ¿no? Y digo, aquí no hay, ¿no? Cizaña, nosotros estamos bien firmes, ¿no? Estamos confiando en el Señor. Pero
¿Qué es la tierra, no? Representa ¿qué? El campo. ¿Y la siega qué es? El fin del siglo. Y cuando descienda Jesús en su segunda venida con todos sus ángeles, dice que quitará la cizaña y la arrojará en donde, en el lloro y crujir de dientes. Y aquí lo voy a explicar más adelante. Eso es lo que representa la parábola del trigo y la cizaña. O sea, el trigo es la iglesia, pero es la iglesia verdadera. Fíjate, ¿cuáles son los elementos de esta parábola? El que sembró buena semilla es Dios o Cristo, el campo, el mundo, y la buena semilla en los hijos del reino, creyentes. El enemigo es el diablo o Satanás, y la cizaña en los hijos del maligno, incrédulo, fíjate, o hipócrita. Dios siembra, fíjate cuál es el significado. Dios siembra en creyentes en el mundo, Satanás siembra en hipócritas entre ellos. Ambos crecen juntos hasta el día del juicio final, y en el final Dios separa a los creyentes de los del reino de ¿qué? Del malo. Y la iglesia también tiene creyentes y también tiene cizaña, ¿no? Dentro de la iglesia, fíjate. Y también no debemos de juzgar ni separarnos. O sea, Dios conoce a los suyos. O sea, fíjate, y ahora, del verso 31 al 32, y hasta aquí acabamos. Vamos del verso 31 al 32, dice así: otra parábola que les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y esta parábola de la semilla de mostaza, ¿qué representa? La semilla, que es la palabra. Pero esta palabra de la semilla de mostaza representa a la iglesia. Y cuando la iglesia se va expandiendo, dice que crece, que hasta el árbol crece así. La semilla de mostaza es una así pequeñitita, pero cuando crece dice que se hace el árbol más grande, que hasta las aves del cielo comen sobre ella. Entonces fíjate, a ver, permíteme. Bueno, permítame tantito. Entonces, eso es lo que representa la parábola. Fíjate, eso es lo que representa, fíjate, la parábola. Permítame, aquí lo estoy. Fíjate, el reino de los cielos comienza pequeño como una semilla, el cual toma a los hombres y los siembran en su campo, que son los creyentes, y compartimos el evangelio también. Y dice que es menor que todas las semillas. El comienzo del reino es humilde y pequeño, pero cuando ha crecido, mayor que las hierbas, el reino crece y se vuelve más grande que otras. Y ahora, el reino se expande y acoge a muchos. Esas son las aves del cielo que representan, fíjate. El reino de Dios comienza pequeño, pero crece y se expande. ¿Y tú dónde lo puedes ver? En el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando tú ves que la iglesia comienza, pues ¿cuántos eran? 12. Pero después en la primera conversión tú puedes ver que el apóstol Pedro hace que lleguen 5,000, ¿no? A la iglesia. Y eso es lo que hace de repente, ¿no? O sea, nosotros como creyentes, por eso dice que es la parábola de la semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque como creyentes sembramos la semilla, ¿no? Entonces tú le estás predicando el evangelio a los hombres, ¿no? Y no lo estamos haciendo por mercadería, ¿no? O sea, porque realmente no lo estamos haciendo por eso, sino lo estamos haciendo ¿para qué? Para que la gente conozca la verdad. Porque la Biblia dice que Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera y que todos fueran ¿a qué? Al arrepentimiento. Y realmente la iglesia ¿para qué está? ¿No? O sea, la iglesia realmente en sí ¿para qué está? Para predicar la verdad. O sea, entonces, por ejemplo, el día de ayer, ¿no? Estamos y conocemos hermanos en Cristo y todo, y vemos hermanos que están en Cristo y todo, pero dicen, ahora ya no me congrego, y de repente vimos puro prosperidad, Joel Osteen y todo. Y realmente la iglesia ¿para qué está? ¿No? Para anunciar el reino de Dios, ¿no?
para que realmente, o sea, la iglesia que anuncie que Cristo es la salvación, o sea, que Cristo ha venido a morir por los pecadores. ¿Y qué le va a pasar al hombre si muere? O sea, si el hombre muere, ¿qué le va a pasar? O sea, realmente todos vamos a ir al cielo, o sea, todos los hombres. O sea, ¿quién va a ir al cielo, no? O sea, ¿qué hombre va a ir al cielo, no? O sea, solamente Dios sabe, ¿no? Pero realmente todos se van a salvar. O sea, todos los hombres se van a salvar. Decimos, bueno, la iglesia estamos en un buen puerto, ¿no? En un puerto firme, estamos conociendo la verdad, ¿no? O sea, estamos en la verdad, nos estamos santificando. Pero realmente la iglesia, ¿para qué está, no? Para que anunciemos. O sea, tú ves así, ¿no? A los hombres, ¿no? Y de repente están en sus labores cotidianas, ¿no? Y de repente ves a los hombres, ¿no? Que caminan, corren y todo, y trabajan, estudian y hacen todo. Pero si hay un conocimiento de Dios. O sea, el hombre tiene conocimiento de Dios. No. ¿Y el hombre qué necesita? A Cristo, ¿no? Todos los hombres necesitamos a Cristo, todos. Y para eso está la iglesia. La iglesia es la que siembra la semilla. Y de repente tú ves a una persona y si el Señor la pone así en tu vida y tú le puedes decir, oye, ¿me dejas orar por ti? ¿Quieres conocer del amor de Jesús? Y tú le puedes hablar y el Espíritu Santo puede poner las palabras en tu boca. Y tú estás, ¿qué haciendo? Sembrando la semilla y estás evangelizando. Y de repente también yo digo que en la oración, antes de pedir todas las cosas que nosotros necesitemos, porque es bueno, ¿no? ¿Y por qué no pedimos al Señor? Pues ayúdame a ver a las almas como tú las ves, ¿no? Y de repente pon las palabras en mi boca y ayúdame a predicar la verdad. Y ayúdame a anunciarte realmente. Porque esa es la necesidad, ¿no? O sea, de todo hombre. Para eso está la iglesia. La iglesia está para eso, para predicar, ¿no? O sea, la verdad. La iglesia está para anunciar la verdad, ¿no? ¿Va? Pues vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Pues te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que, pues como iglesia también, pues prediquemos, Señor, te anunciemos, Señor. A veces también queremos un cambio en nuestras vidas, solamente queremos que tú nos ayudes, tú nos bendigas, Señor. Pero realmente el propósito de la iglesia, Señor, es que, pues te anunciemos, Señor, también, Señor. O sea, te anunciemos, Señor, porque tú eres la salvación, Señor, y tú quisieras que ningún hombre, Señor, pereciera, Señor, sino que todos los hombres, Señor, fueran al conocimiento de la verdad, Señor. Ayúdanos a anunciarte, Señor, y tal vez también con el testimonio, Señor, a que testifiquemos bien de ti, Señor, a que te honremos, te glorifiquemos, Señor, porque también que no callemos nuestra boca, Señor, que pues en donde estemos tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor, también, tal vez sin ser duros, Señor, sin condenar a nadie, Señor, porque no podemos condenar a nadie, Señor, pero sí te podemos anunciar en amor, Señor, a que realmente como iglesia te anunciemos en amor, Señor, a que te anunciemos como la verdad y la vida, Señor, como la salvación, Señor, porque pues todos los hombres te necesitan, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén. Amén.